Parece claro que el PSOE quiere dejar caer a Ábalos y de hecho los medios están llamando a este suceso caso Koldo. Pero en realidad debería de llamarse caso PSOE, porque aunque intenten desviar la atención hacia Koldo y ahora también hacia Ábalos, ha salpicado a Ángel Víctor Torres, Francina Armengol, Santos Cerdán, Marlaska y más gente. ¿Alguien se acuerda de estos dos? Porque hace unos años teníamos a Salvador Illa y a Fernando Simón hasta en la sopa e incluso había personas que se hacían camisetas con sus caras o incluso se los tatuaban. Y recuerdo que Salvador Illa tenía un presupuesto de 2.500 millones para la compra de material sanitario. A Salvador Illa lo pusieron en el Ministerio de Sanidad porque es el ministerio en el que nunca pasa nada. Había que colocarlo en alguna parte, él era filósofo y decidieron que el Ministerio de Sanidad era ideal para él. Sin embargo, en el ministerio en el que nunca pasa nada, pasaron cosas. Y con cerca de 1.000 muertos al día nos enteramos de una supuesta trama de mordidas donde se especuló con material sanitario que ni siquiera cumplía los reglamentos. Y esto no es para nada bueno para el PSOE, porque intercambiaron a Miquel Iceta por Salvador Illa y dentro de poco hay elecciones en Cataluña. Y el PSC se presenta a esas elecciones con Salvador Illa a la cabeza. ¿Vamos entendiendo el porqué del empecinamiento en echarle a Koldo el muerto? Salvador Illa no solo dio contratos a dedo por 3.000 millones, enchufó directamente en un contrato de 2.500 millones al tándem Ábalos-Koldo. Están todos pringados hasta las cejas y a continuación Toro Sentado adjunta dos titulares en los que se ve esta información. Salvador Illa coló al proveedor de confianza de Ábalos en un megacontrato sanitario de 2.500 millones. Salvador Illa entregó contratos a dedo por valor de 3.000 millones en la época de Ábalos-Koldo. Y antes de ver lo de Salvador Illa, vamos a sacar más cositas de Ábalos. El exministro Ábalos obligó a Puertos del Estado a comprar las mascarillas de la trama de Koldo García. Y ahora volvamos a las dos personas con las que he abierto el vídeo. Estos dos de aquí que los teníamos hasta en la sopa y luego misteriosamente desaparecieron. ¿Os acordáis que en las primeras ruedas de prensa decían que no hacían falta las mascarillas y que no teníamos que comprarlas porque entonces los profesionales sanitarios no podrían comprarlas? ¿Os acordáis que estaban diciéndonos que no había que usarlas porque íbamos a dejar sin material a los sanitarios? ¿Qué cambió para que después las impusieran en todas partes? No mintieron, cambiaron de opinión. Mentir es un juicio moral. ¿No será que les dio por decir, oye, que de aquí se puede sacar mucho dinero? Aquí tenemos un caso que sí es así. Ábalos obligando a los Puertos del Estado a comprar las mascarillas de la trama de Koldo. ¿Y sabéis qué le da bastante fuerza a esta conjetura? Que por ejemplo Ángel Víctor Torres contaba con un informe que le advertía y decidió ocultar el documento. Digo esto porque ahora están todos en plan, yo no sabía nada, fue cosa de Koldo. O como mucho echarle también el muerto a Ábalos. Y si no sabías nada, ¿por qué ocultas el informe? El ministro Torres ocultó un informe que alertaba de contratos por 9,7 millones con la trama de Koldo, la trama del PSOE. Un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que Torres ordenó ocultar, advertía de la dudosa legalidad del contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, por el que recibió más de 9,7 millones de euros, pese a tratarse de una sociedad cuyo objeto social no era el material sanitario. Y por cierto, os recuerdo que no solo se compraron mascarillas, también respiradores a empresas de yesos, guantes en facturas infladas y un largo etcétera. Que esta es la punta del iceberg. Lo que pasa es que vamos a escándalo diario y el escándalo de hoy tapa el de ayer y el de hoy lo tapará el de mañana. Ya nadie está hablando de los 2 guardias civiles asesinados por los narcos. Y siguiendo con Canarias, el caso Koldo acaba en Tito Berni. El director canario que autorizó las mascarillas está en las dos tramas. Del caso Tito Berni tampoco se habló demasiado y eso que fue poco antes de las elecciones del 23J. El gobierno socialista de Canarias perdonó 2,1 millones de euros a un proveedor de mascarillas que entregó 837.300 unidades defectuosas durante la primera ola de la pandemia. Modificaron el contrato con el objeto de dar una segunda oportunidad a la empresa citada y ordenaron pagar a Soluciones de Gestión las 837.700 mascarillas, pero ahora como quirúrgicas, a pesar de que eran defectuosas. ¿Y qué tiene que ver eso con el Tito Berni? El mismo exalto cargo aparece igualmente en el caso Mediador. Claro, si te sale bien la primera vez, vuelves a intentar robar.
Y recordaréis que en la pasada legislatura se reformaron los delitos de sedición y malversación, y esto se vendió como una concesión a los independentistas. Pobrecito Sánchez que le extorsionan. El PSOE diseña un nuevo delito de malversación más suave, baja de 6 a 4 años las penas por desvío presupuestario irregular y lo justifica por la desproporción de la reforma del Partido Popular, que igualó la corrupción pura con el mal uso. ¿Comprar mascarillas defectuosas en qué lado caería? Porque a lo mejor no era una concesión a los independentistas. A lo mejor es para que si les pillan haciendo estas cositas tener una pena más suave. Pero no seamos mal pensados, el PSOE nunca haría algo así, ¿verdad? Y ahora sí, vamos con Salvadorilla. Anticorrupción remitió a la Fiscalía Europea parte del megacontrato de mascarillas a ella. Se trata de una adjudicación de la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria dependiente del Ministerio de Sanidad que dirigía Salvadorilla, que entregó 52 millones a la susodicha empresa. Y diréis, ¿y eso qué tiene que ver? En el contrato se incluyeron varias empresas. Ahí está el asunto. Salvadorilla dictó una orden para que un funcionario incluyera al proveedor de Ábalos en el contrato de 2.500 millones. La empresa con la que estaban llevándose el dinero no estaba en el megacontrato, lo metió ella a petición de Ábalos. Pero ella no sabía nada, ¿eh? Fue el malvado Koldo que les hacía brujería a todos para controlarlos. Noticias como esta de que la Fiscalía denuncia que el gobierno ocultó información sobre el proveedor son pura coincidencia. Koldo que es muy malo. Un total de 155 empresas con un total de 475 ofertas a los 11 lotes pelearon por estos 2.578 millones de euros. Una vez concluido el proceso, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas no ha recibido ningún encargo en el año y medio que lleva en marcha esta compra centralizada. Pero les habían entregado 52 millones. Si veíamos que en Canarias se enviaron mascarillas defectuosas, aquí directamente no enviaron nada, pero reciben 52 millones. El organismo de ella fue el que canalizó de manera centralizada durante los peores meses de la pandemia las compras masivas de material sanitario. Posteriormente se desveló la existencia de asesores externos que influían en la elección de las empresas adjudicatarias. El gobierno decidió reforzar a Ingesa con un equipo multidisciplinar de altos funcionarios donde había gente de Hacienda, de la Agencia Tributaria, del Instituto de Comercio Exterior, de Industria, de Asuntos Exteriores, de AENA, etc. Organismos conocidos por estar especializados en virología, vaya. ¿Queréis otra prueba? Sanidad admite por primera vez que obligó a llevar mascarilla en pandemia sin aval técnico. Y aquí volvemos a estos dos, a ella y a Fernando Simón. Que no mintieron, cambiaron de opinión. Y de repente decidieron que todos teníamos que llevarlas. No es necesario que la población utilice mascarilla. Veremos, habrá que mantenerla todavía en algunos ámbitos. Habrá ámbitos en los que todavía será muy complicado el plantearse dejar la mascarilla hasta que tengamos coberturas muy altas en todos los grupos de población. Es decir, empujaron a la población a comprar mascarillas. ¿Eso a quién beneficia? A las empresas que las proveen. Liberum demandó los informes de los expertos de la ponencia de alertas, las actas de las reuniones y la relación de personas que formaban parte del comité de expertos que obligó a llevar las mascarillas. En un documento de 13 de febrero, Sanidad afirma que dichos especialistas no realizaban informes ya que su labor es obtener el consenso técnico de todos sus miembros y obviamente no había informes porque, como descubrimos después, el comité de expertos no existía. Pero fue cosa de Ábalos y de Koldo. Los demás unos pobrecitos a los que engañaron igual que a nosotros, sí. Y esta también es buena, porque mirad lo que dice el heredero de Ábalos. El ministro Óscar Puente evidencia los nervios del PSOE y no acepta preguntas sobre la trama. Y atención a la excusa. Este viernes tenía un único punto a tratar, que es el proyecto ferroviario de Valladolid. Me parecía suficientemente importante como para que lo respetáramos y por eso no voy a hacer ninguna declaración en relación con este tema. Un tío que se mete en todos los fregados, que se pone a opinar de Paje, que se pone a opinar de la amnistía, que sin que le pregunten de absolutamente nada se mete en todo de repente. No, solo va a hablar de ese tema. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pero si tú has heredado el ministerio que puso en el foco a todo el gobierno. Por cierto, uno de los escoltas de Ábalos también ha sido detenido. Y os tengo una mala noticia. El caso Koldo, que insisto deberíamos llamar caso PSOE, recae en el juez más veterano de la Audiencia Nacional, conocido por alargar las instrucciones. Y volvemos ahora a estos dos. Dentro de poco hay elecciones en Cataluña, donde el Partido Socialista Catalán espera cosechar un buen resultado. Los de Esquerra Republicana de Cataluña se estaban frotando las manos esperando emplear eso en la campaña catalana, pero si se dilata la instrucción no afectará significativamente a la intención de voto. Ahora, si la sentencia es después de las elecciones, ya que más dará, ¿no?
Ya el PSOE habrá salvado los trastos y Salvador Illa no saldrá demasiado manchado de esto. Salvador Illa, que repito, es el que tenía el contrato más jugoso de 2.500 millones. A su lado lo de Armengol es una broma. De hecho, esta es la operación Salvar al Soldado Illa. Illa Maravilla. De ahí que todo apunte a que vayan a dejar caer a Ábalos y que se coman el muerto. No quieren que salpique a los demás. Les puede descolocar todo el panorama territorial. Y por supuesto precipitar la caída del gobierno. Y ayer hablé de que es un buen momento para una moción de censura y que deben hacerla. Hay quienes entendieron que yo estaba anunciando que se está preparando ya. Yo he dicho lo que se debe hacer, no lo que vayan a hacer. Nosotros como ciudadanos con derecho al sufragio activo tenemos que exigir una moción de censura. En caso de que no la hagan, la oposición queda retratada. En caso de que sí la hagan y no prospere, los que no la apoyen quedarán retratados. Y en caso de que la hagan y si prospere, se quita a Sánchez. En cualquiera de los tres escenarios salimos ganando, por eso tenemos que exigir una moción de censura. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que otros entiendan. ¿Y quién puede presentar una moción de censura? Cualquiera que tenga una 10ª parte de los diputados, y si son 350, un mínimo de 35 diputados. Por bastante menos se hizo una moción de censura a Mariano Rajoy. En cualquier caso, no podemos permitir que se imponga el relato de que esto fue obra de Koldo y de Ábalos. Está claro que había mucha más gente involucrada, empezando por este señor, que se las promete muy felices de cara a las elecciones catalanas. Lince TV, política y noticias.